Hola, ¿qué tal? Extraordinaria. Nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos una vez más en este programa Promesas para ti. Es una bendición que puedas estar con nosotras como cada vez que nos podemos ver para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero leerte este salmo. Pero bueno, antes quiero darte una noticia muy padre que como ya lo vimos el programa pasado, esta nueva etapa están con nosotros dos preciosas mujeres. La vez pasada estuvo Betty con nosotros, ya va a estar con nosotros en los programas y en esta ocasión también ya nos va a estar acompañando en varios programas una preciosa hija y sierva de Dios, que bueno, no puedo dar más referencias de ella, muchas la conocemos ya, y ella es Jessie Moreno. Jessie, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que ahora vas a estar con nosotros también. Ay, pero pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio, pues compartiendo contigo las promesas de Dios que tiene para nosotras y pues un gusto compartirla con cada una de ustedes. Gracias. Gracias, Jessie. Y me voy a permitir leer el salmo o la promesa que vamos a ver el día de hoy. Y este salmo, híjole, es un salmo bien, bien bonito que hace ratito comentábamos, Jessie y yo, cómo nos ha tocado en nuestra vida, en nuestro corazón, y yo sé que en el tuyo también. Y es el Salmo 32, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Y la verdad es que este salmo tiene mucho, mucho por estudiar, pero bueno, basándonos en este versículo y dando como que un contexto muy generalizado, este salmo, cuando David lo escribe, pues estaba confesando la manera como él se sentía de su pecado, que había cometido adulterio, que había cometido homicidio, pero también habla acerca de la profunda misericordia del corazón de las personas cuando nos acercamos a Dios. Habla de la misericordia de Dios cuando nosotros tenemos un corazón arrepentido. Y al final del versículo 7, Jessie, si tú recuerdas, viene una palabra que a mí me encanta que dice Selah. Y Selah, ya después de que David dice todo lo que tenía que sacar de su corazón y pedirle perdón a Dios, dice Selah. Y esa palabra es detente, escucha, hace una pausa, porque lo que viene es importante. Y es cuando entra este versículo 8, Jessie, que de verdad es una hermosa promesa. Y en este versículo, Jessie, ¿qué podemos encontrar? ¿Quién es Dios? Ay, pues, pero a mí me encanta esta promesa y te lo comentaba ahorita, en lo personal es algo que puedo dar testimonio de cómo ese amor y esa misericordia que tú mencionas, pues atrapó mi vida y mi corazón. Yo veo aquí a Dios como un padre amoroso, así lo puedo decir, Sí. un padre amoroso. En mi caso, por ejemplo, yo en mi adolescencia, en mi juventud, me gustaba escuchar de Dios. Había gente pues Dios ponía en mi camino, que me compartía de su palabra, o a través, por ejemplo, de cantos que hablaban acerca de Dios. A mí me encantaba escucharlos y como me gusta cantar, pues me los aprendía y me acuerdo Sí. que los cantaba, lloraba y era algo muy bonito para mí. O sea, me gustaba esa parte de Dios. Lo que no me gustaba, yo creo que nos pasa a muchas, es esa parte donde pues tienes que ser auditable, ¿no? Tienes que ser, Sí, pues sí, o sea, en un momento en que sí, oh, qué padre lo de Dios, pero Dios te dice, ok, entonces te enseñaré el camino, así es. entonces te enseñaré por dónde debes andar. Y esa parte como que a mí no me gustaba mucho, me gustaba la parte del Dios amoroso, pero no me gustaba que me dijeran. Yo creo que a muchas mujeres en algún momento de nuestra vida, o es Sí. algo con lo que batallamos, que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o Ujú. lo que no tenemos que hacer. Así es. Entonces, en esa parte era como mi lucha, hasta que me di cuenta que lo necesitaba, que no podía estar luchando con esa situación de querer hacer las cosas a mi manera, sino Ujú. que debía dejar que Él me enseñara, como mi Padre amoroso que es, que Él me enseñara, que Él me instruyera y que yo Así me es. dejara guiar por Él,
por bien de mí, fíjate, pero a veces sentimos Sí. que no, o sea, que es como a veces como una imposición o como una, Ujú. algo autoritario, pero realmente yo le pongo por eso, como veo en esta parte a Dios como un padre amoroso, porque Ujú. es por su amor que Amén. nos quiere enseñar y mostrar el camino que debemos andar. Así es. Sí, Jessy, la verdad es que este versículo, la primera parte que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, a mí me habla, ¿quién es Dios? Pues Dios es sabio. La verdad es que la palabra nos dice en Job 12, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, tenemos un Dios omnisciente, un Dios que es la sabiduría, no es cualquier sabiduría o un pensamiento de sabiduría o de conocimiento, es la sabiduría. Entonces, Exacto. cuando nos habla este versículo de te haré entender, te enseñaré, habla, como tú bien dices, de ese amor tan profundo que Dios tiene con cada una de nosotras y que ese amor lo lleva a mostrarnos su sabiduría, también nos lleva a enseñarnos. Él es un maestro, Él es el camino, Él es el Padre y habla de un Dios que es completamente cuidadoso, Jessie. ¿Cómo? Sí, Jessie, dime. Sí, sobre todo en esa parte de que Él pone su mirada en nosotros. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, esa constante que de repente uno puede pensar que son pues coincidencias, pero no lo son. Por ejemplo, cuando me topaba con alguien y me hablaba de Dios y Ujú. de repente una circunstancia y me recordaba lo que Dios me había hablado a través de un canto, de lo que había leído, y Sí. era ese Dios de amor y sabio, como bien dices, tratando de conquistar mi corazón y decirme, aquí Ujú. estoy, y con esa mirada puesta en mí una y otra vez. Sí. Entonces, cuando pongo mi mirada atrás, digo, Dios, de todas las cosas, Señor, que tú me querías librar, que tuve que Ujú. sufrir las consecuencias, y gracias, Señor, por mostrarme tu amor, tu misericordia, Ujú. porque de muchas me has librado. Entonces, Sí. también el andar en su camino, digo, cuánto dolor nos evitaríamos por poder tener ese privilegio de andar en su sabiduría, en lo Así que es. Él nos enseña. Y se me viene a la mente una situación que pasé con mis hijos. Ellos de chiquitos tuvieron un tratamiento para corregir su mordida. Ujú. Entonces el doctor nos decía, el dolor que tus hijos van a sentir es mínimo, eso es una molestia muy, muy pequeña, dice, porque sus huesos aún Ujú. están flexibles, están Sí. blanditos, entonces son Sí. maleables y pues el tratamiento es muy, muy poco doloroso para ellos Ujú. por ser niños, ¿no? Sí. Pero un adulto no aguantaría este dolor. Entonces, fíjate cuántas cosas, cuánto dolor nos evitaríamos Sí. si lo vemos así, por el lado de prevención, por el lado de corregir nuestro camino en un tiempo Así oportuno, es. ¿verdad? Así es, Jessy. Y parte de esto que tú estás mencionando, cabe perfectamente en la segunda pregunta que nos hacemos, que dice, ¿qué hace Dios? Y la verdad es esa, que Dios lo que hace es enseñarnos. A veces no es necesario rebuscar tanto en las promesas de Dios para saber, verdaderamente Dios nos da su palabra tan clara y es tan hermoso que nos la enseña como si nos guiara de la mano. Y la verdad es que Dios lo que va a hacer en nosotros, o en la situación que cada una de nosotros nos encontremos, va a ser eso, va a ser enseñarnos. Y fíjate que la palabra enseñanza a mí me sorprendía mucho porque viene del hebreo yara. Y yara Ujú. significa instruir, significa señalar, significa lanzar. Es decir, es como instruir directamente o lanzar directamente a algo con un propósito. Y la palabra más conocida que tenemos que deriva de esta palabra yara es Torah. Y Torah significa instrucción o enseñanza. Y a mí me encanta porque, pues como sabemos, la Torah son los 5 primeros libros de la Biblia. Y toda esa enseñanza, toda la palabra de Dios durante toda la Biblia, sus leyes, las leyes morales, espirituales, el cómo Dios cuida de nosotros, sus promesas,
el futuro del hombre, el pasado, el presente, cómo cuidar de las viudas, de los huérfanos, leyes morales, etcétera. Todo, absolutamente todo está en la Biblia. Todo. Exacto. De verdad que la sabiduría de Dios es increíble y Él nos enseña con este versículo, esta promesa que Él nos está diciendo, yo soy tu maestro, pero yo te voy a enseñar, yo voy a ser el que te va a guiar, yo voy a ser el que va a decirte por dónde debes de andar. Entonces, cuando Dios toma todo esto con nosotros, Jessy, estas promesas las hacemos, las creemos, nos encontramos al tomar decisiones con personas como Bezalel, que nos habla en la palabra en el libro de Éxodo, que fue el artesano que Dios escogió y le dio sabiduría y le dio conocimiento para que construyera el arca. Podemos encontrar a un Josué que le dio sabiduría para guiar al pueblo de Israel. Y así nos podemos encontrar a muchísimos, muchísimos personajes bíblicos que lo que Dios empezó a hacer en sus vidas fue a través de esa comunión, de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, con esta promesa que David le decía a Dios, mira Dios, yo me siento así, hice esto, hice aquello, pero ahora yo quiero que tú me enseñes. Ahora yo, como decías hace rato, quiero ser materia dispuesta, porque a veces no queremos ser enseñables, pero quiero ser moldeable para que ahora tú me enseñes qué es lo que quieres de mí, Jessy. Sí, 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 la verdad que eso es muy bonito, digo, un corazón quebrantado, un corazón que cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 51, contra ti es pecado, esa es la parte que como que me identifico mucho, porque lo que te comentaba es esa lucha de que, bueno, pues sí me gusta lo de Dios, pero no me gusta que voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener, no, o sea, cuando ya entiendes que el principal propósito de Dios es tener esa relación de amor conmigo, pues eso lo cambia todo, o sea, al sentir su mirada en mi vida, me siento amada, me siento protegida, me siento guiada, porque finalmente, por ejemplo, todas esas cosas de esos grandes hombres y mujeres que leemos en la Biblia que hicieron grandes cosas, pues no las hicieron solos. Claro. Dios estuvo con ellos, Dios caminaba, ¿no? Con ellos, Dios les daba la habilidad, la fuerza, la valentía para poder enfrentar las cosas. Y finalmente era algo que hacía que la presencia de Dios estuviera sobre ellos. Y de igual manera tenemos que estar agradecidos con Dios porque por esa supervisión que a veces puede ser que no nos guste mucho, pero finalmente podemos entender que es para nuestro bien. Estaba escuchando, bueno, en estos días escucho con frecuencia a las maestras de mi hija que está en secundaria, pues ahora con las clases en casa, y es muy común escuchar niños o jóvenes o chicos, prendan las cámaras, por favor, porque necesitamos saber que están ahí, que están poniendo atención, o sea, todos necesitamos esa supervisión de alguien más, ¿verdad? Porque si no, sería muy fácil como perder la brújula, la atención. Entonces, eso lo escucho constantemente. Niños, por favor, o jóvenes, prendan su cámara. Y fíjate, Dios, porque pues todavía el niño puede estar así como que con cara de atención y en su mente puede estar vagando en otro lado, ¿no? Pero Dios finalmente ve nuestro corazón y la intención, o sea, a Dios no lo podemos engañar, no lo podemos, pues sí, hacer, pues mostrarle cierta postura o cierta cara, Él ve todo nuestro corazón, ¿no? Entonces, siempre. La mirada de Dios sobre nosotros nos debe de infundir esa paz, de decir, sí estoy supervisada, pero por mi Dios, por mi Padre Celestial que quiere lo mejor para mí. Y el profundo amor que habla, ¿no? Cuando dice, yo voy a fijar mis ojos en ti, o sea, no nos va a quitar la mirada de encima. Y con todo esto, Jessy, que ya hemos platicado de este precioso versículo de este salmo, ¿qué quiere Dios de mí, Jessy? ¿Qué es lo que Dios va a pedirme ahora a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Pues yo creo que en lo que luché mucho, pero que finalmente, pues en lo que cedí, pues fue primeramente ese quebranto en mi corazón de reconocer que necesitaba de Él, ¿verdad? O sea,
qué es lo que quiere Dios, pues que yo lo busque, que yo lo anhele, que yo quiera dejarme instruir. Y pues mira, muchas veces nos vamos a equivocar, no Sí, vamos a dejar de fallar, sí, pero me encanta esto de que él nos vuelve a llevar al camino. amén. Por ejemplo, ahorita hablábamos de David y Ujú, ese corazón quebrantado y que buscaba a Dios, pues Dios lo así es, vuelve a levantar, lo vuelve a guiar, lo vuelve a poner en el camino. sí, Entonces, ¿qué quiere Dios? Pues instruirme, guiarme. ¿Para qué? Pues para cumplir todos sus propósitos, así es, para, para que yo pueda ser instrumento en sus manos. así Y yo es. creo que algo muy importante, Vero, es que Sí, ahora tenemos que pedirle mucho la sensibilidad a Dios, que nos ayude a hacer esos ojos, sí, ese instrumento de Dios en sus manos para ujú, estar sensibles de qué personas podemos ayudar, de qué personas no le están pasando bien, incluyendo, sí, fíjate, los de nuestra propia casa, sí, porque esta situación que estamos viviendo, necesitamos saber cómo le están pasando los miembros de así es, nuestra casa, en qué les está afectando sí, y hacerles ver que también, o sea, que tener esos ojos sensibles, ¿no? Decir, estoy ujú, poniéndote atención en lo que haces, a veces una carita triste, a veces sí, una carita que nos ujú, puede hablar de lo que hay en el fondo del corazón y en el que tenemos que estar sensibles para poder también ser instrumentos de Dios y poder llevar a otros a este camino, ¿no? Al camino así que es. Dios nos marca. Sí, ya definitivamente, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Aferrarnos, no hay de otra. Aferrarnos a su comunión, aferrarnos al estudio de la palabra, aferrarnos a la lectura de la Biblia, Así es, aferrarnos a creer en sus promesas, aferrarnos a Él y no soltarnos. La verdad es que yo creo que todos, como bien decías hace rato, en algún momento hemos tenido que tomar alguna decisión en una situación complicada y la verdad es que hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no toda la gente tiene sabiduría. Dios es sabiduría y es conocimiento. Hay personas que pueden tener, saber muchísimas cosas, pero no tienen la sabiduría para aplicarlas. Y eso es lo que Dios nos permite hacer y conocer a través de su palabra. Dios nos dice, ok, mira, este es el conocimiento que yo te doy, pero la sabiduría es saber aplicar este conocimiento en el momento adecuado y en las situaciones adecuadas. Y la verdad es que Dios nos enseña, nos guía de la mano para saber el camino que cada uno debemos de andar. así Eh, es. a veces, lo que decíamos hace rato, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que pedirle a Dios qué es lo más adecuado para la situación que cada una podamos estar pasando, pero sobre todo, si a veces estamos, o ahorita a lo mejor tú que nos estás escuchando, estás a punto de tomar una decisión, lo primerito es, tenemos que buscar de su presencia, tenemos que buscar de su palabra, tenemos que buscar de su consejo. La palabra de Dios, sus consejos, su sabiduría nunca se van a contradecir con lo que Dios es. Si hay alguna decisión que se tenga que tomar y eso se contradice con la palabra de Dios, definitivamente no viene de Dios. Y ese es Claro. un parámetro que todas tenemos que tener bien claro, porque a veces digo, Señor, yo quiero hacer esto, bendice lo que yo decidí. Y no, es al Sí, revés. Mi vida la tengo que adaptar a lo que Dios está diciendo que yo tengo que hacer en esa situación. Entonces, es más sabio decirle a Dios, Señor, esta es mi situación, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de obrar ante esta situación? Y en base a eso, si nosotros lo tomamos de manera sabia, pues Dios va a bendecir porque viene de parte de Él y viene de parte de su palabra, Jessie. sí, así es. No hay nada mejor que vivir los principios, o sea, no Así es, saberte los principios, sino vivirlos así es. y saber que somos ejemplo. Nuestros hijos nos ven, la gente con la que vivimos, nuestra familia, la Sí, gente de afuera, la gente que necesita conocer de Dios y que sí, necesitan conocer un Dios vivo, saber que los principios de Dios no se leen, sí, se tienen aquí, sino hay que se vivirlos, hay vive. que experimentar de Sí, verdad la bendición de andar en el camino del Señor. sí, Así es. es verdad, Jessie. Jessie, pues
La verdad es que ha sido una gran bendición platicar contigo como siempre, pero bueno, ahora Ay, en al este contrario, programa Belén. y Sí. la verdad es que ha sido de mucha bendición y espero que para ti, extraordinaria, que también nos estás viendo, haya sido de mucha bendición. Yo sé que sí, porque sabemos y como decía un amigo en México, y requete que sabemos que la palabra de Dios nunca, nunca va a volver vacía. Así es que muchísimas gracias, Jessie, por estar en esta ocasión con nosotros. Ay, gracias, pero al contrario, es un placer estar contigo y siempre platicamos muy a gusto. Yo espero que todo esto que podamos compartir, pues llegue al corazón de muchas mujeres y que lo atesoren como algo muy valioso. Amén, así sea, Jessie. Y gracias, extraordinaria, por estar con nosotros una vez más en este programa Promesas para ti. Nos vemos la próxima y como siempre que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que su misericordia también esté sobre ti y que te dé mucha, mucha paz. Hasta la próxima. Bye.